Good morning, guys. How are you today? Hola, chicos, ¿cómo van? Bien, chicos. Entonces, recordemos que de ahora en adelante la asistencia a las clases es obligatoria. Es decir, que si usted no puede asistir, es necesario que usted se excuse y que su excusa sea válida. Es decir, alguna calamidad doméstica, que el internet preciso no le está sirviendo, pero usted tiene que sustentar que es en serio que el internet no le está sirviendo. Bien. Em, que, por ejemplo, alguna calamidad médica, algo también, digamos, algún familiar que le suceda algo y usted sea la persona encargada. Bien, excusas válidas, ¿listo? De resto, es obligatoria la asistencia y deben entregar una carta sustentando su falla y lo necesario que compruebe que usted falló por tal motivo a la directora, así digamos que no se le corre falla, pero de resto sí se corre falla si usted no asiste. Bien. Recuerden también que es necesario enviar la autorización de que la clase se grabe junto con su nombre completo, que de ahí es donde se toma la asistencia. ¿Listo, chicos? Entonces, no olviden enviar su nombre completo y la autorización de que la clase se grabe. Bien. ¿Eso con qué fin? Porque pues el video se sube. Siempre se les sube video pues porque estamos en virtualidad y ninguno está exento de que algo le pase, de que no pueda asistir, entonces por eso se graban las clases, ¿bien? Pero es obligatorio estar en clase. ¿Listo? Ahora, lo siguiente es que para mis clases, para inglés, yo tomo puntos por participar. ¿Listo? Entonces, 3 puntos forman un punto grande. ¿Listo? Entonces, digamos, usted tiene 9 puntos, serían 3 puntos grandes. Bien, esos 3 puntos grandes se van a sumar a su nota final. Digamos que usted perdió con 2,8, pero tiene 3 puntos grandes. Se le suben esos 3 puntos, que es decir, usted participó 9 veces o tiene 9 puntos por participar, la nota le sube a 3,1. ¿Listo? Entonces, sí hay que participar, chicos, estar en las clases. Ya saben que si, digamos, yo llamo a alguien, digamos, yo digo, Rodrigo Pérez, are you in class? Cualquier pregunta sencilla, yo tampoco los voy aquí a masacrar con preguntas difíciles, no, para nada. La idea es construir el conocimiento, que ustedes de verdad aprendan, que interactúen, ¿sí? Si usted no está en clase, se sale, ¿sí? Es mejor que no esté en clase si no va a participar. Bien, entonces si no participa y si no muestra excusas, si no dice que de verdad es porque está teniendo fallas técnicas, se corre la falla y se saca a esa persona de la clase. ¿Listo? Entonces ya están advertidos, así que participen, no les dé miedo. Tampoco es que vaya a ser algo del otro mundo. Simplemente vamos a hablar y la idea pues es que nos quede claro el tema que estamos aprendiendo. Bien, listo. Entonces, si no han escrito su nombre y la autorización, pues háganlo. Bien, listo, sigamos. Voy a compartir la pantalla. Listo. Bueno, entonces vamos a dividir el tiempo. Esta es clase 5.
Deme un momento, estoy respondiendo un mensaje, chicos, ya seguimos. Ay, ay, no, no, no. ¿Qué le pasó a esto? Estoy. Ya. Listo. Listo, entonces, por favor, los chicos de técnicos uno prestamos atención y los chicos de técnicos 2 ténganme un poquito de paciencia mientras les explico a los de técnicos uno. Igual este tema les sirve para repasar, ¿no? Entonces, pues tampoco es que pierdan que porque les estoy explicando a los de técnicos uno no pongan atención porque esto les puede servir para recordar cositas que tal vez no recordaban, ¿listo? Entonces, la clase es para todos, ¿bien? Solamente que es, digamos que la intensidad de este tema va a ser para técnicos uno y ya seguimos con los de técnicos 2. Bien, today is 21 of August of 2021. Bien, entonces los chicos de técnicos uno, la guía tiene como propósito desarrollar el tema del presente simple. ¿Listo? Entonces los chicos de técnicos uno tengan en cuenta que el presente simple es una estructura gramatical que se utiliza para hablar de hechos generales, de cosas que son reales, como por ejemplo la lluvia cae, ¿listo? Eso es un hecho general, es algo real. Yo no puedo decir que la lluvia vuela o que la lluvia flota, ¿no? La lluvia cae, ¿cierto? Es algo real, verdadero, y ahí estoy utilizando el presente simple. También uso el presente simple para decir, bueno, o hablar de rutinas o hábitos para expresar cosas que yo realizo todos los días, acciones. ¿Listo? También lo puedo utilizar para eventos que sucederán en un futuro muy próximo. Bien, pero más que el futuro, enfoquémonos en el presente. ¿Listo? Como les digo, el presente simple se basa en acciones que pasan en el momento actual, pero no son acciones que estoy realizando, sino que son acciones que generalmente pasan, ¿listo? O son hechos que son reales, que son verdad. Bien, entonces, por ejemplo, acá nos habla de un hábito. I drink wine on Sundays. Yo bebo vino los domingos. I drink wine on Sundays. Bien, I work in a hospital. Yo trabajo en un hospital. ¿Sí? No está diciendo que está trabajando en ese mismo momento en el hospital, sino que es algo que ella hace, o que él hace, o que yo hago. Yo trabajo en un hospital. Bien, y ahí estoy utilizando presente simple, ¿listo? Acá ya vamos avanzando de tema, chicos. Y la semana pasada, bueno, los días pasados estuvimos trabajando vocabulario y verbo to be. El verbo to be solamente se basa únicamente en el verbo ser o estar. En el presente simple utilizo el resto de los verbos. Alguien de técnico uno que me diga que es un verbo. ¿No hay nadie de técnico uno? Si no hay nadie, yo puedo seguir entonces con los de técnicos 2. No, nobody is here. Es el pronombre que utilizamos para cada oración. Ok, pilas, pilas porque no hay que confundir los términos, ¿listo? Antes que nada, ¿qué es un pronombre? Los pronombres son digamos, el que va a indicar el sujeto en la oración. En español nosotros le decimos yo, tú, él, ella, eh, nosotros, nos enseñaron que vosotros, ellos, ellas, ¿sí?
Esas palabras que me indican el sujeto en la oración son el pronombre. En inglés los pronombres serían I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Sí? Esos son los pronombres, pilas. Los verbos son las acciones que se realizan en la oración. Las acciones. ¿Una acción qué es? Es una actividad que se realiza. Digamos, correr, comer, pensar, hablar, tocar, sentir, whatever, ¿sí? Cualquier acción que yo realice, eso es un verbo. ¿Listo? Entonces, no confundamos las cosas. Pronombre es una cosa, verbo es otra totalmente diferente. ¿Listo? Tengo que tener en cuenta en el presente simple las tres estructuras para oraciones afirmativas, negativas e interrogativas, así como en el verbo to be. ¿Listo? Entonces, en la estructura afirmativa, tengo que ver que a los verbos que acompañan los pronombres en tercera persona, les voy a agregar S o ES de acuerdo a su terminación. La persona que participa ahorita es Mónica Ginette Rincón, ¿sí? Sí, señora. Listo. You got the point. ¿Listo? Tienes punto por participar. Bien. Listo, entonces, como les decía, en las oraciones afirmativas, es decir, que ni estoy negando nada, ni estoy preguntándole a nadie, sino que simplemente estoy diciendo algo. En este caso puedo decir rutinas o puedo decir cosas que son ciertas, ¿sí? Ahí tengo que tener cuidado porque a los pronombres en tercera persona, ¿que cuáles son? ¿Quién me dice? ¿Alguien de técnicos uno? ¿Cuáles son los pronombres en tercera persona, chicos? Levanten la mano los de técnicos uno. ¿Quiénes están? Tenemos a Mónica y ¿a quién más? Luisa Ferrucho. Tú no eres de técnicos 2 porque no llevo clases contigo desde antes. Entonces sé que tú eres. Kevin García también. Profe, yo soy nueva, apenas ingresé esta semana. Ah, ok. ¿Y sabes cuáles son los pronombres de lo que dije ahorita? ¿Entendiste? No, señora, pues hasta ahorita estoy entendiendo, qué pena. Mira, los pronombres son... ay, acá no tengo esto. Ya miré muy rápido acá. Sí, ahora sí lo tengo aquí. Esto es puro vocabulario. Mm, mira. A ver, chicos, rápidamente recordemos. Los pronombres son estos. I, you, he, she, it, we, you, they, que en español sería yo, tú, él, ella, esto o eso, nosotros, ustedes, ellos. ¿Listo? Estos son los pronombres, ¿bien? Ahora, de este listado, ¿cuáles son los pronombres en tercera persona? De estos que están aquí. Sería he, she, it. Exacto, he, she, it. Sí, Estos He, tres she, son los... ate. Estos tres son Exacto. los... Puedes apagar eso, gracias, qué pena. Entonces, he, she, it. Bien, estos tres son pronombres en tercera persona porque en la oración no me estoy incluyendo a mí mismo, ¿listo? Tenemos tres tipos. Primera persona es cuando yo estoy hablando de mí mismo, estoy hablando de mí, yo soy el centro de la oración, entonces eso es primera persona. Segunda persona son los verbos, perdón, son las oraciones en donde yo estoy hablando con alguien directamente, pero yo estoy en la oración, ¿sí? Yo te estoy hablando a ti o le estoy hablando a usted, pero es directo, o les estoy hablando a ustedes. Me estoy incluyendo en la oración. Eso es segunda persona. Y tercera persona es cuando yo no me estoy incluyendo en la oración, sino que yo estoy hablando de alguien más, ¿sí?
pero no me estoy incluyendo a mí mismo, simplemente estoy hablando de Carolina, de Roberto, de Fernando, de Sofía, del perro, del gato, de la casa, del carro, ¿sí? Eso es tercera persona, porque no me estoy incluyendo a mí en la oración, sino que estoy hablando de alguien que no me está incluyendo a mí, sino, por ejemplo, estoy echando chisme de alguien, de Shakira, de Juanes, de quien sea, ¿sí? Pero es tercera persona porque no estoy hablando de mí ni me estoy incluyendo en la oración, sino que estoy hablando de eso, de él o de ella. ¿Bien? Listo, entonces, teniendo claro cuáles son los pronombres y cuáles son los de tercera persona, que son estos tres, no se nos olvide he, she o it, con esos tres pronombres, tengo que tener en cuenta que en las oraciones afirmativas debo agregar S o ES de acuerdo a la terminación. ¿Listo? Quiere decir que si yo quiero decir que ella corre todos los días, entonces voy a decir she runs every day. She runs. El verbo es run, ¿sí? Run, se dice run, pero nosotros lo entendemos como run. Le agrego S, ¿por qué? Porque el verbo está acompañando a un pronombre en tercera persona. ¿Listo? No se nos olvide tampoco que en las oraciones nos puede aparecer el sujeto como tal, nos puede decir cómo se llama o nos puede aparecer el pronombre. ¿Listo? Nos puede decir, Carolina runs every day. Carolina corre todos los días. ¿Sí? O nos puede decir, she runs every day. Ella corre todos los días. Entonces, el pronombre me puede ser representado por un nombre que me implique el sujeto o por el pronombre tal cual. Bien, listo. Ahora, ¿cuándo agrego S y cuándo agrego ES? Bien, ES lo voy a agregar con los pronombres que terminan en O, SH, CH, WS, X, Z y Y. Bien. Entonces, si el verbo termina en CH, por ejemplo, el verbo watch, voy a decir, mi papá ve televisión. My dad watches TV. Watches, porque agrego la S al final. Bien, S simplemente va a ser para los verbos que no terminan en estas terminaciones. Bien, si terminan O, si terminan en SH, en CH, en WS, en X, en Z o en Y, debo agregar la ES, ¿listo? Pero pilas acá, chicos. Tenemos que tener cuidado con los que terminan en Y, ¿listo? Los verbos terminados en Y, que antes de la Y tienen una vocal, a esos no les agrego ES, sino que solamente les agrego S, ¿bien? Los verbos terminados en Y, que antes, en lugar de tener una vocal, tienen una consonante, a esos le tengo que cambiar la Y por la I latina y agregar la ES. Bien, entonces, con los que terminan en Y, tengo que tener mucho cuidado porque debo mirar si antes de la Y va una vocal o una consonante. Si va una vocal, solo se agrega S. Y si va una consonante, se cambia la Y por la I latina, la I del puntico, y se agrega ES. ¿Listo? Y no es solamente agregarle ES si es que termina en Y, no. Si termina en y antes de la Y tiene una consonante, cambio la Y por la I latina y agrego ES. ¿Listo? Entonces, eso para oraciones afirmativas. Tenemos también las oraciones negativas e interrogativas. ¿Listo? En las oraciones negativas o interrogativas, voy a conocer algo que se llama el auxiliar do o das. Bien, la palabra do por sí sola significa hacer. ¿Listo? Pero cuando yo lo utilizo con el presente simple, se convierte en auxiliar. Y es un auxiliar porque me ayuda a darle sentido a la oración, en este caso el presente simple. El auxiliar del presente simple es el auxiliar do o das. Bien, teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, que a los pronombres en tercera persona son a los que se le cambia el verbo, el auxiliar das, ¿con qué pronombres iría? ¿Quién me dice? De técnicos 1. ¿Con ese?
sea con verbo, espere, ¿Con qué verbo, pronombres iría el espere, auxiliar das? da, sí. ¿Con cuáles? ¿Con qué pronombres? Recuerda que los pronombres son I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Con cuál de esos pronombres iría el auxiliar das? Andris Paola. Andris Paola Salcedo, levantaste la mano, dime. Ok, bajo la mano. Mónica. Profe, Mónica. con you. Con it, Ok, it, it. esperas. Ok, sí, muy bien, Mónica. Iría con he, she, it. Este auxiliar iría con he, she, it. Pero pilas, chicos, no se nos olvide que este auxiliar solamente lo voy a utilizar con las oraciones negativas, es decir, que la oración sea negativo, que no hago algo, ¿sí? Que no corro, que no bebo, que no pienso, que no hago cualquier cosa, o que ella no hace cualquier cosa, o que él no hace cualquier cosa. Ahí voy a utilizar el auxiliar do o das, ¿bien? O para hacer preguntas, ¿sí? Si es una pregunta, voy a decir, ¿do you like pizza? ¿Te gusta la pizza? ¿Does she like pizza? ¿A ella le gusta la pizza? Entonces, para preguntas también utilizo el auxiliar do o das, ¿bien? Pero para decir oraciones afirmativas, el auxiliar do o das no tiene nada que ver. Ahí sí no metemos nada de auxiliares. Ahí lo que hacemos es que miramos con qué pronombre está el verbo y si está con el pronombre he, she o it, agregamos s o es de acuerdo a la terminación. Bien, qué pena chicos por ir tan rápido, pero necesito que me comprendan porque también tengo que explicarles a los chicos de técnicos 2 el tema de la guía, que es un poquitico complicado, así que tengo que volar con ustedes. ¿Listo? Bien, sigamos. Entonces, en la estructura negativa, ya sé que tengo, el auxiliar do o das, entonces tengo que reconocer que el auxiliar das solamente va a ir con los pronombres he, she o it. El resto va a ir con do. ¿Listo? Entonces veamos estos ejemplos. Dice, you do not speak Russian. You es el pronombre, do es el auxiliar, ya sé que es do porque no es tercera persona el pronombre, not, que me implica la negación, y el complemento. Veamos acá la estructura. Sujeto o pronombre, auxiliar do o das, para tercera persona es el das, not, verbo y complemento. ¿Listo? He does not like onion. A él no le gusta la cebolla. Bien, veamos acá los verbos. Speak tiene ese, like tiene ese. No, ¿cierto? No tiene ese. Speak no podría llevar ese de ninguna manera si es que fuera afirmativa porque el pronombre es you, ¿no? Y like no puede llevar ese porque ya tengo el auxiliar das. Cuando ya tengo el auxiliar, el verbo me queda en su forma base, no le hago nada al verbo. Es el auxiliar al que yo estoy conjugando, que en este caso es das, porque su terminación es en no, así que agrego la ES, bien, porque el pronombre es en tercera persona. De ahí viene, bien, cuando ya tengo el auxiliar, no tengo que cambiar el verbo me queda tal cual. Lo que ubico bien es el auxiliar. ¿Listo? Así como veíamos en el verbo to be, tenemos la forma larga y la forma corta. ¿Listo? Y la forma corta es con la contracción. Entonces, si la forma larga es you do not, la forma corta es you don't. ¿Listo? You don't speak Russian. En tercera persona, la forma larga he does not, la forma corta he doesn't. ¿Listo? Bien, todo el tiempo las personas hablan es con contracciones, ¿listo? Utilizan la manera larga es para hacer énfasis en algo. De resto es la forma corta. Apréndanse las dos, reconozcan las dos. Simplemente tenemos que ubicar el auxiliar do o das y la negación y si el ejercicio nos lo pide y si ustedes lo quieren poner también en la forma corta. Bien, eso para oraciones negativas. Y para las oraciones interrogativas, tengo que tener en cuenta el orden. Primero va a ir el auxiliar, do o das,
el sujeto o pronombre, el verbo y el complemento. Entonces, do you like pizza? Do you like? Vean, do va de primeras, you es el pronombre, así que eso me dice que el auxiliar sí debe ser do, like es el verbo gustar y pizza pues el complemento. No se nos olvide el signo de interrogación que cierra, que en el inglés no existe el signo de interrogación que abre. Y para tercera persona utilizamos el auxiliar das. Das his drink beer? ¿Él bebe cerveza? Entonces, si vamos a responder, sí, él bebe cerveza, entonces vamos a decir, yes, he does. O no, he doesn't. ¿Sí? Si nos preguntan, do you like pizza? Yes, I do. O no, I don't. Bien, si me hacen la pregunta utilizando la estructura del presente simple, que va a ser do you, o does he, o does she, o does it, ¿sí? O do we, o do they, bien, la respuesta tiene que ser utilizando el presente simple. Digamos, le voy a preguntar a Luisa Ferrucho. Señora. Yo te pregunto, por ejemplo, do you like hamburger? ¿Te gusta la hamburguesa? Yes. Entonces, Entonces, ahí exacto. Para decir sí me gusta, voy a decir yes, I do. Y si no me gusta, no, I don't. ¿Bien? Ahora sepan otra cosa que es muy del vocabulario y que normalmente nos dicen los profes de inglés. Y es que en el inglés, cuando nosotros hablamos, no es obligatorio decir yes, I do, sino que yo puedo decir I do, y significa sí, lo hago. ¿Listo? O sí, sí me gusta. No es necesario decir yes, I do todo el tiempo, sino que puedo decir I do, y estoy diciendo sí. Y si no, puedo decir I don't. ¿Listo? No es necesario que digan no, I don't, que sea tan estricto, sino que en el inglés, en las conversaciones informales, se puede responder diciendo así. Do you like pizza? I do. ¿Sí? Sí, me gusta. ¿Bien? Listo, chicos. Bueno, entonces rápidamente ahí vimos de lo que se trata el presente simple. Bien, en caso de que no les haya quedado algo claro, no duden por favor en preguntarme por WhatsApp y yo me tomo el tiempo de explicarles. Eso sí, no me hablen tan tarde. Bien, máximo hasta las 9 de la noche, ya después ya es muy tarde, ya es hora de dormir. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Para practicar lo que acabamos de ver, nos vamos a ir a hacer estos ejercicios. Esto de acá. Entonces, cualquier duda me van diciendo y la respondemos, ¿listo? Entonces, los chicos de técnicos 1, por favor, nos vamos a este link que les envío aquí por el chat. Entonces nos va a aparecer esta página y acá nos dice completa la frase. Entonces acá arriba nos aparece la traducción y aquí abajo lo que tenemos que completar. Entonces, esto es una pregunta, ¿listo? Y estos son los espacios que tenemos que rellenar. Entonces, acá tenemos el pronombre que es el pronombre we, ¿bien? Y tenemos que ver qué verbo es el que va acorde al contexto, ¿listo? Acá arriba ya nos está diciendo cuál es el verbo en español. Tenemos que pasarlo a inglés. ¿Listo? Entonces, acá, ¿cómo resolveríamos esto? Si es pregunta, ¿qué iría de primeras? ¿Alguien de técnicos 1? Es pregunta, ¿qué iba de primeras? ¿No? ¿Ninguno? ¿Do? Exacto. Va, do, muy bien, exacto, do. Ahí este teclado. Ya, va, do. Do we. ¿Cómo se dice el verbo have en inglés? El verbo, ay, se los dije, me confundí. Les iba a decir que cómo se decía el verbo tener en inglés, se dice have. Bien, have. Do we have? Como ya tengo aquí el auxiliar, al verbo no le hago nada. O sea, el verbo queda en su estructura. Así se dice tener en inglés, have. Do we have math on Tuesday? Listo, cuando ya respondamos, vamos acá donde dice comprueba y nos dice si nos quedó bien o nos quedó mal. Y luego le damos el siguiente y hacemos el siguiente ejercicio.
¿Listo? Va a menudo al cine. Va es el verbo ir, e ir en inglés se dice go. ¿Listo? Bien, entonces trabajen en eso y ya me van preguntando, ya saben, me envían su captura de lo que hicieron y eso también es punto, ¿listo? Bien, entonces me envían su captura a mi WhatsApp de cómo les quedó el ejercicio y si tienen algún inconveniente en alguna oración, me dice y la miramos rápidamente, ¿bien? Entonces los chicos de Técnicos 1 trabajamos con esta página, ¿bien? Y ahora me voy con los chicos de Técnicos 2. ¿Listo? Ok, bueno, déjenme respiro un momentico porque estoy hablando muy rápido. Listo, nos vamos con los condicionales. Bien, los chicos de Técnicos 2, prestemos atención. Los condicionales o las oraciones condicionales son oraciones que yo utilizo en contextos en donde yo hablo de consecuencias. ¿Listo? Tenemos 4 tipos de condicional. El zero, el first, el second y el third. ¿Listo? El más común, bueno, los dos más comunes que utilizamos todo el tiempo al hablar son el first conditional y el second conditional. El zero conditional lo voy a utilizar para hablar de hechos científicos reales y refutables. ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un esfero y lo suelto? Digamos, lo suelto y ya. ¿Qué pasa con el esfero? O una pelota. Se Tengo cae. una pelota en mis manos y la suelto. Se cae. La pelota no va a volar, la pelota no va a ir para... No, la pelota se cae. ¿Y por qué se cae? Por la gravedad. Por la gravedad, eso es irrefutable, no tengo otra lógica, se cae, no hay de otra, no hay de otra, porque estamos en la Tierra, no estamos en la Luna, no estamos en otro planeta, estamos en la Tierra, y en la Tierra hay gravedad, es algo irrefutable. Ahí utilizo el zero conditional, ¿listo? Si yo tiro una pelota, se cae. Ahí esa estructura es zero conditional, ¿bien? Zero conditional, ¿bien? En first conditional, el condicional, el primer condicional, es cuando yo digo, por ejemplo, si paso el examen, me compro un helado, ¿sí? Es decir, una consecuencia de una acción que yo realice, ¿listo? La mamá le dice al hijo, si no llegas a las 10, no te dejo entrar a la casa, ¿sí? Es una consecuencia, es una acción que me conlleva a una consecuencia. En inglés diríamos, if you pass the exam, I will give you a kiss. Si pasas el examen, te voy a dar un beso, ¿sí? Y ahí utilizamos la estructura is al inicio de la oración y will, que es futuro, ¿bien? If y will, eso es primer condicional. El segundo condicional es cuando hablo de cosas que son muy improbables que pasen. ¿Listo? Cosas que yo no tengo la certeza de que vayan a pasar, son más bien sueños, digamos una exageración. Por ejemplo, si yo me ganara la lotería, me compro una casa o me voy a viajar por todo el mundo, ¿sí? Es algo de lo que yo no tengo certeza de que vaya a pasar. Es algo que yo no sé si vaya a pasar realmente. Como yo no tengo esa certeza, utilizo el second conditional. Entonces, if I won the lottery, si yo ganara la lotería, I would buy a house. I would buy, would. Ahí utilizo, en lugar de will, utilizo would. ¿Bien? Y acordémonos qué significa would. Would es el podría, ¿no? Es el que tal vez, el si fuera. ¿Bien? Entonces, would. Eso es un modal verb. Recordemos los modal verbs. ¿Bien? O I could también se puede utilizar. I could buy a house. Podría comprar una casa. Pero,
es mejor que utilicen el would, porque el would me implica sueño, me implica imposibilidad, me implica que estoy hablando de algo que no es cierto, que quién sabe si puede llegar a ser verdad en algún momento, pero es algo muy, muy improbable. ¿Listo? Y luego tenemos el third conditional, el tercero, que se remite a decir el si hubiera. ¿Sí? Si yo hubiera estudiado para el examen, eh, no hubiera perdido la materia, ¿sí? Entonces, el hubiera lo voy a utilizar con la estructura del past perfect. Nosotros ya vimos past perfect. ¿De qué se fundamenta el past perfect? ¿Cuál es la estructura? ¿Quién me dice de los de técnicos 2? ¿Cuál es la estructura del Sujeto, past perfect? ¿Cuál? sujeto, Sí. eh, verbo en pasado participio. Ay, no, Pero ¿cuál profe, es el auxiliar? es que Eso es no de la guía pasada. estoy segura si es had. Had, exacto, muy bien. Que had significa hubiera o había, ¿sí? Si yo hubiera estudiado para el examen, no hubiera perdido la materia. Ahí utilizo el past perfect y utilizo would have. El third conditional es el más difícil de todos. No tanto por la comprensión, sino por digamos, el grueso gramatical. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Espero que me alcance el tiempo, si no, la próxima clase seguimos, pero sí es bueno que esto les quede claro, porque nosotros todo el tiempo estamos hablando, ya sea con exageraciones, y todo lastimosamente o positivamente tiene consecuencias. Bien, entonces todo el tiempo necesitamos hablar con condicionales. Entonces es bueno que este tema les quede claro. Bien, listo. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que significa cada uno de los condicionales. Acá no está, pero en la guía sí, es el mix conditional. Mix. Profe, yo estoy un poquito perdida. Qué pena. No te preocupes, todavía no hemos entrado en nada del grueso de lo que son los condicionales. Entonces, hasta ahora estamos viendo lo que significa cada uno, pero no hemos visto ejercicios. Entonces, solo pon atención y ya vamos viendo, ¿listo? Profe, Como lo que les pasa digo, es que es de técnicos uno. no, My Breed no. No, no, no. Yo soy de técnicos 2, sino que, o sea, vuelvo y le digo, soy un poquito perdida, por lo que pues no he visto pues los ejemplos, lo que hizo la profe. No he visto los ejemplos, pero sí, estoy prestando atención. Ay, qué pena. Digamos, lo que hemos hablado hasta ahora es que son los condicionales. Los condicionales se utilizan en oraciones donde yo quiero expresar consecuencias o exageraciones, digamos, hipótesis que son muy improbables que sucedan. ¿Listo? O consecuencias. Bien. Les decía que también son 5 tipos de condicionales. El que nos falta acá es el mix. El mix conditional es cuando yo mezclo el first conditional con el second conditional, el second conditional con el third conditional. Ese es mucho más difícil. Digamos que el mix es más complicado, pero se usa, aunque no es tan común como, digamos, el first o el second. El mix conditional también se usa y ese les aparece en la guía. Bien, bueno, sigamos. Bueno, acá nos dice, there are 4 main types of if sentences, ¿bien? Cuando hablamos de if sentences, estamos refiriéndonos a condicionales, ¿listo? If es, traduciéndolo tal cual, es el sí. Si yo hubiera cocinado, no tendría hambre. Si yo hubiera pensado mejor las cosas, no estaría tan mal, ¿sí? Es ese sí, por sí, ¿qué tal si? ¿Qué tal si hubiera hecho tal cosa? O ¿qué tal si hago esto y obtengo esta recompensa? ¿Sí? A eso hace referencia este if, ¿listo? If significa tal cual el sí, pero no es el sí de afirmación de que yo respondo, digamos, ¿te gusta la pizza? Sí, no. Es el sí que me implica eh, incertidumbre o consecuencia. ¿Listo? Entonces, teniendo claro que en las
oraciones que tienen, digamos, el carácter condicional, voy a utilizar el if. También voy a tener algunos modal verbs que me van a indicar la consecuencia. ¿Listo? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos el verbo modal can, que significa poder, will, que me implica futuro, may y might, que significa podría o debería, could, que significa podría, y would, que me implica el podría o pude, pero digamos que de manera de sueño, de manera de hipótesis, no que sea real, ¿no? El would. Would, recordemos que lo utilizamos para expresar sueños, cosas que son muy improbables que sean reales, como por ejemplo ganar la lotería. A ver, otro ejemplo, que algo que sea muy irreal. Digamos, otra manera en la que se utiliza mucho el verbo modal would es para hablar desde la infancia. Digamos, cuando nosotros decíamos, ay, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Entonces nosotros decimos, ay, a mí me gustaría ser modelo, me gustaría ser el presidente, ¿sí? I would like, ¿sí? Son sueños, ¿bien? Entonces es importante que reconozcan la diferencia entre would y could, porque would se utiliza es para hablar de sueños. Entonces hasta ahora solamente hemos visto que tenemos la if clause, que es if, que es el si hago esto, tengo esto, o si hubiera hecho esto, pues no tendría esto, ¿sí? Bien, sigamos. Entonces, comencemos con el zero conditional, ¿listo? El zero conditional, la estructura me dice que va if clause y luego va la main clause. Entonces, if clause es como la clave de cómo comienza la oración, perdón, y la estructura gramatical principal es el presente simple. ¿Listo? Entonces nos dice que va if clause plus presente simple. ¿Listo? Entonces veamos el ejemplo. If I am late for school, my teacher gets angry. ¿Qué nos dice acá? Que la hipótesis va en presente simple y el resultado también va en presente simple. ¿Listo? Entonces vamos a dividir las oraciones en un efecto y en la consecuencia. ¿Listo? Causa, efecto, causa, efecto, causa, efecto, ¿sí? Consecuencia como tal. Entonces, en el zero conditional, como les decía al inicio, son oraciones que yo digo cuando es algo que no puedo refutar. Cuando yo les decía, si yo tiro la pelota, se cae, ¿sí? Y ahí utilicé zero conditional. If I threw the ball falls. Y ahí que utilicé presente simple. ¿Listo? If I am late for school, si estoy tarde para la escuela, my teacher gets angry. Mi profesor se enoja. ¿Bien? If I am late for school, my teacher gets angry. O el ejemplo de la pelota. If I threw the ball falls. Si yo tiro la pelota cae. Y tanto el efecto como la consecuencia van en presente simple. Veamos aquí. Digamos acá. A ver, hagamos el ejemplo. If I oversleep, ¿qué? Si yo duermo de más, ¿qué pasa? Un ejemplo, a ver, invéntense algo. ¿Qué pasa si ustedes duermen de más? Pero en presente simple tiene que ser la consecuencia. ¿Qué pasa si yo duermo de más? Llego tarde al trabajo. ¿Y cómo diríamos eso en inglés? Nosotros ya manejamos todos los tiempos gramaticales y ustedes son muy pilas. Are we late to work? I relive to work. Ok, veamos. Entonces, if I oversleep, I am late for work. Voy a llegar tarde al trabajo. Bien, veamos acá nos dice, if I miss the bus, I am late for school. Si yo pierdo el bus, yo estoy tarde para el colegio, digamos, por ejemplo. Bien, if I oversleep, I go late for work.
o I miss the money, I lose the money, ¿sí? Si yo duermo de más, pierdo el dinero. Si yo duermo de más, no duermo en la noche. ¿Bien? If I oversleep, I don't sleep at night. Si yo duermo de más, no duermo en la noche. ¿Bien? Pero tanto la causa tiene que ir en presente simple con la estructura if y la consecuencia también debe ir en presente simple. ¿Listo? Entonces, tómenle pantallazo a esto, ténganlo ahí, igual en las guías también está la estructura, pero reconozcan cómo se escribe. ¿Listo? Y lo que significa. Bien. Digamos, veamos si acá hay, no hay más ejemplos. Tenemos también el first conditional, ¿bien? La estructura gramatical del condicional primario, del primer condicional, nos dice que es if clause, entonces tenemos if y presente, presente simple, ¿bien? Y la consecuencia podemos utilizarla con will, can, may, must o otro verbo que me implique futuro. ¿Listo? Entonces, if I go to London, I will see the Big Ben. ¿Sí? El reloj. The watch. If I go to London, I will see the Big Ben. ¿Bien? ¿Qué pasa con el primer condicional y el segundo condicional? En el primer condicional hablo de planes, hablo de cosas que muy seguramente sí voy a hacer, ¿sí? En el segundo son sueños, son cosas que es muy improbable que sean ciertas. En el primero son planes, ¿sí? If I go to London, I will see the Big Ben. Si voy a Londres, voy a ver el Big Ben. ¿Listo? Voy a ver el reloj. ¿Bien? Entonces es un plan, es algo que lo estás dando por sentado. ¿Bien? If I go to London, I will see the Big Ben, I will see the streets, I will see the bars, ¿sí? Puedo poner I will see, que me implica futuro, o puedo poner I can see, yo puedo ver, o I must see, yo debería ver, ¿sí? Planes, habla desde planes. Pero eso sí, la estructura debe mantener el if. ¿Por qué? Porque el if es, digamos que la base de las estructuras condicionales. Si ustedes no ponen el if, pues no están diciendo si yo voy, ¿no? Estarían diciendo otra cosa. Entonces, para expresar esa condición, tengo que utilizar el sí. Y pues en inglés es if. ¿Bien? Listo. Veamos este. Creo que se me quedó mal un ejemplo. Bueno, digamos, if I go to London, I will see the Big Ben. Bien, I will see. O I can see the Big Ben, o I must see the Big Ben, o I may see the Big Ben, ¿sí? Ahí estamos utilizando verbos modales. Bien, veamos este. If I go to London, I must look right before crossing the street. Si yo voy a Londres, debería mirar a la derecha antes de cruzar a la calle, por lo que es del sentido contrario. Bien, listo. Entonces, esa es la estructura. Mírenla acá. If clause en presente simple. ¿Qué quiere decir acá esto de presente simple, no? Acá retomamos lo que estábamos viendo en técnicos 1, que si yo voy a hablar de mí en primera persona, pues el verbo va de acuerdo al pronombre, ¿no? Pero si yo voy a hablar de ella, si digamos voy a decir si ella va a Londres, entonces ¿cómo pondría este verbo? If she go to London, ¿estaría bien? No. ¿Cómo quedaría? Goes to London. Exacto. If she goes to London, she will see the Big Ben. If he goes to London or if he drives to London, he must see the Big Ben, ¿sí? Si él maneja a Londres, él debería ver el Big Ben, ¿sí? Dime. En el caso, digamos, por ejemplo, ahí en tercera persona, la segunda parte, lo que sería el she will see, ese verbo iría también
O sea, iría así en presente simple, pero no se le agregaría la S de la tercera persona. Cuando nosotros hacíamos las oraciones con los verbos modales, ¿tú recuerdas que se le cambiara el verbo? Por ejemplo, con must, con may, con can. ¿Al verbo se le agregaba ese en los verbos modales? ¿Recuerdas o no? No, señora. No se le agregaba ese. Entonces, solamente si es que va en tercera persona, cambiaríamos el de la if clause. Y la consecuencia, si alteraríamos, sería el auxiliar, que sería will, can, may, must, whatever, ¿sí? Pero el verbo sí me va a quedar en su estructura base. Muy buena pregunta. Muy válido porque nos podríamos confundir al momento de hacer la oración. Muy bien. You got the point, girl. Erika. Tatiana. Y también me han participado. I think that nobody else. Okay. Sí, está otra chica hablando, pero no la tengo presente. Ahorita me comentas. Listo. Y en estos 6 minuticos que nos quedan, veamos el second conditional. El third conditional es más difícil, entonces ese dejémoslo para la próxima clase. Pero el second conditional no es tan difícil. ¿Listo? En el second conditional, ya no vamos a hablar en presente simple, sino vamos a hablar en past simple. ¿Listo? Esto es súper importante que lo tengan en cuenta, porque si quieren hablar con second conditional, pero ponen el verbo con present simple, no va a quedar claro. Va a entenderse como first conditional y no como second conditional. ¿Listo? Entonces, en second conditional va if clause, ¿sí? Va primero el if, luego vamos a poner el sujeto y luego past simple, que en este caso el past simple estamos utilizando el verbo to be en pasado, pero también puedo utilizar los otros verbos, ¿no? Got, worked, ate, dreamed, ¿sí? En pasado va el verbo. ¿Listo? Y la consecuencia es obligatorio que utilicemos la palabra would. ¿Listo? Would. También puedo utilizar might y también puedo utilizar could, pero mientras que esto les quede más que claro, lo mejor es que siempre utilicemos would. ¿Listo? If I were an astronaut, I would travel in a spaceship. Bien. Si yo fuera un astronauta, me gustaría viajar al espacio. ¿Sí? A una cápsula espacial. Perdón, en una cápsula espacial es que dice acá. Y in a spaceship, en una cápsula espacial. Si yo fuera un astronauta, I would travel in a spaceship. Bien, y la estructura es en past simple. Por ejemplo, cuando yo les decía, si yo me ganara la lotería, entonces, ¿cuál sería la estructura acá? Sería if I won. Won en pasado, porque recuerden que ganar es win. Pero como la estructura del second conditional es past simple, entonces el verbo va en pasado. If I won the lottery, si yo ganara la lotería, I would buy a house. Yo compraría una casa. I would travel around the world. Yo viajaría alrededor del mundo. Would. ¿Listo? Entonces, obligatorio que en second conditional utilicemos el would. ¿Listo? Y el if sí se mantiene, tanto en zero conditional, como en first conditional, como en second conditional, if. Siempre vamos a iniciar las oraciones con if. Vamos a ver que existen ejercicios donde primero nos puede aparecer I will travel in a spaceship if I were an astronaut. También podemos decir las oraciones al revés, es decir, primero pondríamos la consecuencia y luego el efecto, ¿sí? También es algo que vemos normalmente y que la gente habla. Bien, por ahora pues aprendamos la base, ¿no? If I were an astronaut, I would travel in a spaceship. Primero la if clause y luego la consecuencia que sería con would. Y would tiene que ir obligatoriamente porque son hipótesis muy improbables que sucedan. ¿Listo? Veamos este ejemplo. If I traveled in a spaceship, I will go to Mars. Si yo viajara en una cápsula, en una nave espacial, yo iría a Marte. ¿Listo? If I went to Mars, I will meet a Martian. Si yo fuera a Marte, yo conocería a un marciano.
¿Listo? Y miren la estructura. El pasado de go, went. El pasado de travel, traveled. El pasado de win, won. El pasado del verbo to be, were. ¿Listo? Ok, aquí hay un error. ¿Listo? Porque recordemos que I va con was, ¿no? Acá hay un error. Pero digamos que se entiende, pero gramáticamente y pues ortográficamente lo correcto sería was, porque acordémonos que en el pasado el verbo to be para el pronombre I es was y así con he, she, it, ¿no? Entonces acá hay un errorcito, pero pues es mínimo, ¿no? Entonces, igual, si tienen alguna duda cuando estén realizando los ejercicios, no duden en decirme. Espero que mi explicación haya sido muy clara, porque de estos temas en adelante sí son un poquitico más complicados, porque es que utilizamos todo lo que ya vimos, todo lo que vimos en técnico 1, acá ya lo estamos aplicando en otro tipo de estructura, ¿bien? Entonces, si tienen preguntas, no duden en decirme. Y los chicos de técnicos 1, no se les olvide enviarme el resultado de la actividad de presente simple. ¿Listo? Entonces, quedamos pendientes con los chicos de técnicos 2 en el third conditional y el mixed conditional, que esos son un poquitico más complicados. Se enreda uno un poquitico más porque utiliza, digamos que una gramática un poquitico más avanzada. No es imposible, tampoco les voy a decir, les voy a meter miedo porque no es tan imposible, pero sí debemos de tener ciertas precauciones. ¿Listo? Entonces, eso sería todo por hoy, chicos y chicas. Bye bye and to the next Saturday. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Ok, Muchísimas gracias, profe. dale. Al igual cualquier cosa nos podemos Sí, comunicar con su por sí, el interno. sí, cualquier cosa que